Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, Yamile. Esto es Monitor de Negocios y un servidor, Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible su programa, les da la más cordial de las bienvenidas. Vamos con la información que nos tiene muy verde, muy sustentable, muy ecológica, muy responsable. Así Yamile, es, información muy verde para iniciar esta nueva semana. Y sustentable, ¿no? Claro, sin dejarlo a un lado. Adelante. Pues les comento que en Chihuahua hace unos días fue inaugurado el primer estacionamiento ecológico verde de toda Latinoamérica. ¿Por qué no aquí en la Ciudad de México? Bueno, ojalá sirva de ejemplo para otras entidades del país. Qué bueno en Chihuahua. Chihuahua, así es. Capital. Ahí estamos viendo las imágenes. Este edificio verde es un complejo de 3 pisos de 19,200 metros cuadrados y tiene capacidad para 529 automóviles. Cuenta además con jardines verticales, sistema de recolección pluvial y casi 2,000 paneles solares que generan energía eléctrica para el inmueble. Tiene áreas administrativas y hasta una farmacia. En este estacionamiento invirtieron casi 90 millones de pesos y es totalmente inteligente ya que los usuarios entran mediante su huella digital. Además cuenta con una plaza de salud, cancha de fútbol rápido, básquet, circuito para caminata, así como un centro de actividades deportivas, recreativas y culturales donde se ofrecen talleres desde pintura, música y baile. Fue construido por Bioconstrucciones, una empresa 100% mexicana que tiene su sede en Nuevo León. Entre sus proyectos tienen la Reserva Ecológica El Cielo, el Museo Papalote Verde, con el cual buscan educar a los niños de Monterrey respecto a las responsabilidades ecológicas. ¿Cómo ves, Efraín? No, felicidades. Mira, de maravilla. Empresa Regiomontana, construido en Chihuahua, por supuesto todo norte, el norte de nuestro país. Tienes que ir allá tú con nuestras cámaras, ojalá, por supuesto, a conocer este maravilloso estacionamiento sustentable al 100%. Gracias, Yamile. Vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Regresamos con más aquí, Monitor de Negocios. Hoy cumple años Paola. Pero también festeja Magda, que está haciendo postres y ayudó con el pastel. Marisa puso las salsas que ya está vendiendo. E Ivette, que le regaló un collar de las joyas que ella misma diseñó. Porque a través de Fundación Walmart, cada una encontró el apoyo para lograrlo. Si eres mujer y quieres iniciar o mejorar tu propio negocio, ve a tu tienda, apúntate y capacítate. Fundación Walmart de México. Mujer, cuentas con nosotros. María Amparo Casar, la doctora María Amparo Casar y José Antonio Crespo son analistas del área de estudios sociales del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, por supuesto del CIDE, y tuvimos la oportunidad hace unos días de platicar con ellos. Esta semana, el día de hoy, mañana martes y el miércoles, por la importancia del tema donde estudiamos, analizamos la reforma política, la reforma fiscal, etcétera, etcétera, pues tendremos en 3 secciones esta entrevista con María Amparo y con José Antonio Crespo. Bueno, un gobierno que genera grandes reformas en 120 días. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, bueno, con toda honestidad son más de 120 días. Esto claro, lo anunció el presidente Peña Nieto desde su toma de posesión el 1 de diciembre y después, bueno, al día siguiente, pues anunciaron el pacto, que son estos 95 compromisos, a los cuales, por cierto, después se les adicionaron un adendum de 11 compromisos más y ahí viene pues todo un paquete de reformas de estos 95 compromisos. A lo mejor me falla un poco la memoria, pero 60%, 64% requieren de reformas legislativas, ya sean constitucionales o legales. Y bueno, se ha venido dando este proceso con éxitos importantes a nivel normativo, quiero insistir, Efraín, como la reforma educativa, como la reforma telecomunicaciones, ambas constitucionales y que están en espera, cuando menos de telecomunicaciones, en que se aterricen con las leyes secundarias. Pero como bien dices tú en esta pregunta de inicio, pues el día 1 de septiembre, que fue su primer informe de gobierno, anuncia que en estos 120 días vendrán más y de esas
que prometen ser las emblemáticas, o quisiera el presidente Peña Nieto que fueran las emblemáticas de su sexenio. Me refiero en particular a la reforma hacendaria y a la reforma energética, que cuando tú digas empezamos a discutir sobre ellas. Por supuesto, pero antes de tocar la reforma tanto energética como la reforma hacendaria, viene la reforma política también, que es una piedra angular fundamental, ¿no? Porque sin la piedra angular de la reforma política no se van a poner de acuerdo nunca las diferentes fuerzas de poder político de nuestro país, por lo menos a largo plazo. Bueno, se podrán poner de acuerdo en los próximos días, ¿no? Sí, quizá no se pongan de acuerdo necesariamente por la reforma política. Es una moneda de cambio que el PAN ha insistido en que debe salir antes para que el PRI se vea incentivado a aceptar algunas de las propuestas ahí del PAN, y está intercambiando por los votos a la reforma energética. Entonces es parte de los problemas a veces de toda democracia, que en lugar de discutir las reformas en sus méritos, como se dice, a partir de su propia racionalidad, de sus propios beneficios, pues se intercambian reformas que no tienen nada que ver una con la otra. Las condiciones. La reforma política no tiene que ver con la energética, y sin embargo el PAN está diciendo, si tú me apoyas acá en la cuestión de la reelección o la segunda vuelta, entonces yo te doy mis votos para la reforma constitucional en energía, y eso a veces complica los procedimientos mismos de negociación como los resultados, porque a veces pueden salir reformas que por darle por su lado a una u otra fuerza política, de pronto no tiene una coherencia interna. O pueden quedar muy por abajo de las expectativas o distorsionadas de alguna manera, pero eso es casi inevitable en una democracia. En cualquier democracia. Claro, casi inevitable en una democracia, es decir, no es un problema que estemos viendo, por ejemplo, para México. Es un problema que se da, como dice José Antonio, en cualquier democracia. Hablamos de Europa occidental, hablamos de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Mira, sí, creo que tiene razón el profesor Crespo. Esto es una cosa, es un rasgo típico de, pues no solamente de las democracias, diría de cualquier negociación. Cuando uno se sienta a hacer un negocio, pues siempre hay intercambios, siempre hay monedas de cambio. Puede acentuarse, puede hacerse mejor o puede hacerse peor, pero siempre cuando hay más de un partido, y estamos hablando de democracias plurales o incluso de democracias bipartidistas, siempre hay el republicano que te dice, bueno, te doy mi voto por esto, lo acabamos de ver en el caso de Estados Unidos, y tú me pasas mi Obamacare, ¿no? Y entonces tú me subes el techo de la deuda y entonces me restringes el gasto aquí en defensa o lo que sea del intercambio. Entonces, sí, esto es consustancial a las democracias. Ahora, en lo que tenemos que ver es que si lo que se está intercambiando son cosas realmente integrales. Finalmente, lo que está planteando el presidente Peña Nieto y el PRI como una reforma energética, aunque todavía faltan las leyes secundarias, bueno, es una visión integral del sector energético. En cambio, el problema que yo veo, y por eso llamabas tú un monstruito, en el caso del PAN lo que están planteando como una reforma política son un conjunto de reformas, desde mi punto de vista, inconexas, que van a seguir siendo parches a un sistema político que funciona a veces bien, a veces regular y a veces muy mal. Mi propuesta ahí sería decir, miren señores, si quieren la reelección, adelante, ahora vamos a hablar de ella, pero si realmente quieren una reforma política de la que se ha venido hablando tantos años, pero que componga, ¿sí?, la manera de funcionar y la forma de representación del sistema político, porque todos los partidos están hablando de que la representación es insuficiente y que los legisladores no nos representan, etcétera. Dense el tiempo, hagan una reforma en donde vean la parte electoral, la parte de las facultades de las ramas de gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la parte de los órdenes de gobierno, qué hacemos con los gobiernos municipales, los estatales y el federal, y entonces planteemos una reforma integral, porque son piezas de relojería, y no metamos las tres patas que está metiendo el PAN, que por un lado es elevar penas en materia electoral, por otro lado es el gobierno de coalición y por otro lado, tú me corriges, José Antonio, es la reelección, ¿no? Entonces, están inconexas. Hagamos un ejercicio, que se tomen el tiempo y antes de las elecciones intermedias tengamos un proyecto coherente de reforma política para mejorar el funcionamiento del sistema. Pero entonces, si haces eso de que de aquí a las elecciones intermedias tengamos una reforma coherente, estructural, firme, fuerte, que impacte a las generaciones futuras, sí, al México de los próximos 30 años, entonces también me tengo que esperar con la reforma
fiscal y con la reforma energética, porque la verdad de las cosas es una condicionante que están poniendo otros partidos para que yo pueda firmar lo que a mí se me pega la gana. Eso es lo que están haciendo. Yo no estoy de acuerdo en ese condicionamiento. No, claro. Necesito ahí los puntos de vista de ustedes. No, pero es que ese es parte del problema, precisamente por intercambiar una reforma con otra, que en principio no tiene nada que ver, los tiempos se enciman, y entonces el PAN dice, no, pues primero la política porque después me vas a dejar colgado de la brocha. Si quieres mis votos para la energética, de la cual tiene cierta urgencia, porque los tiempos ahorita son adecuados para sacarla, después las cosas se empiezan a descomponer. Es una paradoja, tenemos 6 años para gobernar. Que no son 6 años. Un gobierno que a la mera hora meten las reformas más importantes el primer año, que es cuando las condiciones políticas lo favorecen, cuando todavía tienes un respaldo, una esperanza renovada en la ciudadanía. Político personal. Sí, que después empiezan a complicar, luego se atraviesa la elección intermedia y ya toda la atención se centra en esas elecciones, después ya empiezan las cosas a complicarse, entonces se traslapan los tiempos y el hecho de que se intercambie una reforma por otra provoca que entonces se discutan con menos tiempo del que se requeriría, que se hagan las cosas de manera atropellada y luego salen las reformas muy mal que después hay que volver a corregir con otros parches. Entonces es lo que estamos viendo. Claro que la reforma política exigiría mucho más debate para darle coherencia, coincido con Amparo, pero si tiene que salir la reforma energética, pero antes la política, pues entonces lo están resolviendo en 3 semanas. Algo que ameritaría varios meses. ¿Verdad? De la energética. Sí, así y la es. fiscal no se diga lo mismo. Sí, porque además, bueno, la fiscal tendría que salir ley de ingresos y egresos, pero se podría dejar la reforma fiscal para hacerla también más congruente, exactamente. dejarla para después, ahí sí. ¿Por qué no se fueron con la ley de ingresos y egresos? Y decir, bueno, separamos y seguimos discutiendo la reforma fiscal más allá de la ley de ingresos y egresos. Mira, ahí tenemos un problema. Nada más quisiera hacer una acotación con esto de la reforma política y cerramos, si quieres, el tema. Me parece, además de que la están usando de moneda de cambio, en particular los panistas, aunque también un poco los perredistas, que es muy delicado, están haciendo una reformita chiquitita. Ya si van a intercambiar y la quieren usar como moneda de cambio contra la reforma energética, que para Peña Nieto es vital, entonces pues ya que se vayan en grande y pidan una buena reforma, pero no lo hicieron. Estamos haciendo un mejoralito. Un Wow, tuvimos que cortarla por tiempo. Mañana seguimos con esa entrevista con María Amparo Casar y con José Antonio Crespo, por supuesto, ambos investigadores, analistas del área de estudios sociales del CIDE. El tema, por supuesto, reforma política, como se dieron cuenta ustedes, y además cómo han tratado de utilizar la reforma política para poder negociar la fiscal, la energética, y de ahí pues lo que les está saliendo, y lo avalan a María Amparo y José Antonio Crespo, pues un pequeño monstruito. Mañana seguimos con el tema. Gracias, buenas noches, hasta las 7:45 mañana.